Los factores de peligro público sin duda tienen que ver con el comportamiento psicológico de las personas y algunos intereses, ya sean personales, políticos o por ajuste de cuentas, venganzas. Los factores de riesgo público son todos los que tienen que ver con o que se desenlazan en lugares públicos, en lugares públicos que generan un peligro y unas lesiones a las personas que están expuestas sin, sin ese consentimiento, porque un factor de riesgo público puede generarse, puede desenlazarse en cualquier momento, así que como habitantes y como ciudadanos eh, estamos expuestos siempre al factor de riesgo público. Puede ser directa o indirectamente. Por ejemplo, en el caso de un atentado terrorista o un atentado contra una empresa o un atentado o un atraco o un secuestro, por ejemplo el secuestro express, que no va dirigido en sí con la persona que trabaja, pero sí va dirigido a la empresa. Entonces, esos daños colaterales hacen que las personas que están en ese medio se vean involucradas y resulten afectadas física y psicológicamente. Los factores de riesgo público más comunes son los que tienen que ver con ciertas amenazas, ¿cierto? Entre ellos están, entre ellos están el secuestro, la extorsión, los atentados terroristas, los robos, los hurtos, el acoso laboral, los accidentes de tránsito. Pero, pero más que eso, el riesgo público lo que, lo que hace es perturbar la tranquilidad y de alguna manera ejercer una presión indiscriminada sobre las personas cuales están siendo afectadas. Por ejemplo, hay, hay cuatro razones más importantes por las cuales se generan factores de riesgo, de peligro público. Una razón es por el cargo que desempeña un trabajador, como decíamos anteriormente. Un trabajador que trabaja en la seguridad, que trabaja en un vehículo de valores o en la policía inclusive, puede ser víctima en primer nivel de agresiones directas por las personas o por quienes atentan contra su cargo, contra su trabajo, haciéndolos pues víctimas de, de este peligro. Hay otra razón que es la individual y la selectiva. Esta hace referencia a las personas que de alguna manera tienen responsabilidades o cargos importantes dentro de una empresa o dentro de la sociedad y son vistas como un atractivo económico o para el ajuste de cuentas o algún otro interés. Entonces, es más como de, de selección de la persona, es más individual, tiene que ver más con el comportamiento de la persona en sí, en su factor, en su entorno social, sociofamiliar, cómo se desenvuelve, si es una persona conflictiva, problemática, si le gustan las drogas, si sale a la calle, si le gusta estar en chismes, bochinches, en fin. Entonces, se puede ver afectado eh, como un peligro público. Otra razón es la indiscriminada, que, que es estar en el momento menos adecuado, en la hora menos oportuna y en el lugar menos indicado. Y de esta manera se puede ver
se pueden ver los trabajadores afectados, por ejemplo, eh, en la quema de un bus, de un camión, por actos delictivos. Los trabajadores no tienen nada que ver, pero al estar en en esa situación o en ese momento, son víctimas indiscriminadas del peligro. Los factores más frecuentes del peligro público son el secuestro. Pues es algo muy cultural y muy común en nuestro país. Es normal, tristemente, es muy común ver que secuestren. Anteriormente lo hacían o bueno, dicen pues que los índices han bajado, pero en realidad hay estadísticas que muestran que no, que ya no son, se siguen presentando casos, pero no son de mayor relevancia para que los medios los acaparen, entonces, pero sí se sigue viendo el secuestro, ya que no exigen altas cantidades de dinero o otros intercambios, otros intereses, sino que son más rápidos, son más fáciles, son más versátiles en cuanto al secuestro en nuestro país. Hay otro factor que es la extorsión, pues ya sabemos que a nuestros empresarios, nuestros trabajadores, eh, se, se ven extorsionados muchas veces por sus perfiles. Se tienen que pagar vacunas, tienen que pagar dinero para entrar a un barrio, para entrar a dejar sus productos, para, para entrar a vender inclusive. Y no es mucho dinero en ocasiones, pero de todos modos existe la extorsión de alguna manera. También están los atentados, el atraco, los delitos internos que comprenden, digamos, un trabajador que se encuentre en disgusto con sus jefes o se encuentre desanimado o no esté a gusto en su trabajo. Puede realizar fraudes, puede realizar estafas, puede robar inclusive a la misma empresa, ya que estas personas, hay personas que tienen acceso a muchos recursos y documentos de las empresas. Y hay otro factor de riesgo público que es la violencia en el puesto de trabajo. Esto tiene que ver con el acoso, con la presión, con los medios violentos para que alguien realice un trabajo. Eh, También está la hay agresiones directas, acoso sexual inclusive, eh, presiones psicológicas, sabotajes. Otro factor de peligro público es el acoso laboral, que es similar a la violencia en el puesto de trabajo, pero este es más de una presión, es de ejercer más presión psicológica, de que si no cumple, de que si no está, de que si no rinde, puede perder su trabajo, puede descender, puede cambiar su ingreso económico, inclusive puede ser transferido a otra sección o a otra área de la empresa que, que puede ser considerada más difícil o más compleja para realizar la labor. Y es lo más común que se ve, muchos jefes realizan esto con el fin de aburrir a un trabajador, de que se vaya, de que se canse. Eh, ¿Cómo podemos prevenir el riesgo público? Pues el riesgo público está presente, puede estar presente en cualquier momento siempre y cuando estemos en espacios públicos o inclusive en nuestra casa si está ubicada en un mal punto y estamos en un mal momento, como decíamos. Entonces es estar pendiente al entorno, si hay un carro abandonado, si hay personas extrañas, si nos están siguiendo, si estamos en una zona de, de condiciones o de vulnerabilidad donde esté más estigmatizada, pues
hay que bajar el perfil de cierta manera, por ejemplo, no utilizar el celular, no contar dinero o no mostrar dinero, no tener joyas, alhajas. Si andan en vehículos, también de igual manera, nunca dejar nada abierto, subir los vidrios, guardar las llaves, eh, tener en cuenta el perfil de los delincuentes, ya que hoy en día han cambiado. Hoy en día el delincuente no es una persona de cierta manera mal vestida o ultrajada, ¿no? Antes, por el contrario, los delincuentes se visten muy bien, son mujeres bonitas, inclusive hasta niños. Y entonces todo esto se gana nuestra confianza y cometen sus actos delictivos. Entonces no se puede confiar uno de nadie como medida de prevención. En caso tal de que se materialice un riesgo, un peligro público, hay que conservar la calma. Siempre hay que conservar la calma y prima nuestra integridad física, prima la salud. Y hay que darle a los delincuentes lo que quieren, si le están pidiendo plata, el vehículo, el celular o alguna pertenencia, hay que entregárselo. Hay que darle esa confianza a los delincuentes sin hacer movimientos bruscos, sin realizar maniobras que generen en ellos alguna alteración o algún estrés que se puede desencadenar en violencia. Entonces es mejor tener conocimiento de la situación. Si estamos siendo víctimas de un atraco, es mejor evitar mirar al delincuente a los ojos para evitar de pronto una amenaza o, un, o una lesión a la integridad física de nosotros. Después de ser víctima de un, de un riesgo público, pues uno debe tomarse un tiempo para relajarse, para tranquilizarse, para entrar en confianza nuevamente, analizar las causas que produjeron eh, la materialización del riesgo y, y protegernos a futuro. Llamar, informar y si de pronto se tiene una afección psicológica, un trauma o una lesión física, hacer lo correspondiente. Si está herido o alguna cosa, pues ir al médico. Y de lo contrario, y se siente perturbado psicológicamente, solicitar ayuda. Solicitar ayuda independientemente de que trabaje o no trabaje en una empresa o sea una persona natural independiente o un desempleado, por ejemplo, puede pedir ayuda psicológica a su IPS. Bueno, mi nombre es Edwin Gómez, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy vamos a hablar de los aspectos intralaborales del peligro psicosocial. Cuando hablamos de aspectos intralaborales del peligro psicosocial, nos referimos a, a estas características que se desenvuelven al interior de la empresa, dentro de la empresa, dentro de la rutina diaria, dentro de la jornada laboral, de la socialización laboral que tenemos en el trabajo. Por ejemplo, cómo afecta la organización que tiene la empresa en el peligro psicosocial. Y es que hay empresas que definitivamente eh, no brindan una capacitación o no brindan un acompañamiento, no hay una preparación para que el trabajador desempeñe su actividad. Y esto es un aspecto intralaboral de peligro psicosocial, ya que si una persona
no sabe qué está haciendo, no sabe para qué, en sí qué es su trabajo, o si lo hace a medias, o si lo hace y lo hace mal, pues va a ser una persona que se va a sentir insatisfecha en su puesto de trabajo, y esto va a generar en esta persona diferentes, diferentes sentimientos, como por ejemplo uno puede ser la frustración de no poder hacer un trabajo, una tarea para la cual no está capacitado. Por eso muchas veces eh, se necesita esa capacitación técnica y ese entrenamiento, esa adaptación para que cuando el colaborador entre a trabajar o esté realizando la tarea, la haga como debe ser y no tenga estas frustraciones. Entonces, como decíamos, los factores intralaborales son estas características al interior de la empresa, relacionadas con la gestión organizacional, las condiciones de la tarea, por ejemplo, por ejemplo, condiciones de la tarea, un trabajo que es repetitivo y rutinario, una persona que todo el día está con una máquina pegando botones, eh, que demanda de su trabajo precisión, que demanda cuidado, que demanda práctica. Entonces son personas que viven estresadas, que pueden vivir estresadas si no hay las medidas de prevención y los mecanismos que eviten pues que se desencadenen riesgos y peligros psicosociales. La jornada de trabajo también es otra causal de peligro psicosocial, o los salarios mal remunerados, ya que un trabajador mal pago o trabajando de más es un trabajador que va a estar indispuesto, es una persona que va a estar estresada, es una persona que de cierta manera no va a querer o no se va a desempeñar de la mejor manera. También las condiciones del medio ambiente de trabajo tienen mucho que ver. Un lugar donde no hay buena iluminación, donde no está ventilado, donde las herramientas para el trabajo están acabadas o no cumplen con los requerimientos básicos para el desempeño de la labor, pueden generar, entre otras, eh, factores intralaborales que desencadenan peligro psicosocial. Inclusive hay tareas que siempre van a ser estresantes por la carga mental, por la exigencia de responsabilidad del cargo. Por ejemplo, la gente que tiene que cuidar dinero, que tiene que hacer balance económicos, que tienen que liquidar. Entonces, son personas o son trabajos que tienen una mayor exposición al peligro psicosocial, ya que un descuadre de dinero o una cuenta mal hecha o una coma, un punto en el lugar que no es, puede acarrear consecuencias muy graves, y las personas o los trabajadores que realizan estas actividades deben estar muy pendientes para no incurrir en digamos, en un, en un acto negativo para la empresa. Los peligros intralaborales también tienen que ver con la comunicación. Cuando no hay una buena comunicación o no hay una recepción oportuna o precisa de la información, porque muchas veces los trabajadores manifiestan inconformidades o requieren, por ejemplo, rotaciones de turno, en fin, eh, no son escuchados, no son escuchados por sus jefes, quizás por la presión de terminar rápido, de dar un rendimiento, una productividad. Entonces, entonces de esta manera, eh, el peligro psicosocial se puede materializar porque una persona puede tener consecuencias en la salud, consecuencias físicas, que, que más adelante pueden afectar la productividad y el y se pueden desencadenar en un riesgo público dentro de la empresa.
Bueno, existe una relación también entre las actividades y los comportamientos de las personas. Lo que la actividad que realizan dentro de la empresa o dentro de la organización y cómo se comportan, cómo son sus comportamientos, si es una persona alegre, si es una persona que le gusta hacer bulla, si le gusta cantar, si le gusta expresarse, si le gusta compartir, hablar, en fin, si es muy sociable y por su actividad no lo puede hacer, pues va a ser una persona que va a estar reprimida, va a estar reprimida en su trabajo. Entonces, la relación que existe entre las actividades y los comportamientos de los trabajadores son muy importantes tenerlas en cuenta y debería revisarse y, y cada trabajador o cada empleado debería ser apto para la tarea para la cual se está desempeñando, porque hay actividades en las cuales los trabajadores no saben realizar la labor o no les gusta lo que hacen. Simplemente no les gusta, no se sienten a gusto con el trabajo y esto genera comportamientos de disgusto, de no satisfacción, de irritabilidad contra los demás compañeros, que afecta intralaboralmente, sí, puede afectar la relación con los intrapersonales, con los jefes, compañeros, la productividad, la eficiencia en el trabajo y se puede y, y puede afectar también o se puede ver afectada por los aspectos que vive esta persona fuera del trabajo, o sea, extralaborales. Si en su casa tiene problemas, si tiene familiares enfermos, si cuida de un enfermo, si, si no cuenta con, digamos, con acceso a las comunicaciones o acceso al transporte, si el lugar de donde vive o a donde trabaja es demasiado de lejos, si, si tiene niños pequeños, si es madre o padre soltero. Entonces son razones que mezcladas, que mezcladas generan un comportamiento o un riesgo psicológico que puede afectar, que puede desencadenarse en un riesgo público, como decimos, porque todo se interrelaciona. Si una persona está estresada en su trabajo, llega a su casa e igual se va a sentir, igual se va a desquitar con la gente de la casa. O muy pocos dejan lo del trabajo en el trabajo. Y más ahora con el teletrabajo, con lo de la pandemia, que todo el mundo está en sus casas realizando otras actividades. Ya hoy en día las personas que están en casa no únicamente están trabajando, sino que digamos las mujeres o los hombres, pero más que todo las mujeres cumplen funciones de ama de casa. Por ejemplo, están trabajando pero están haciendo el almuerzo, pero están trabajando pero están cuidando de los niños. Entonces estas actividades van a afectar, van a afectar el comportamiento dentro de la organización o donde trabaja y también afuera y se relacionan. Tiene una relación muy grande, porque si una persona le está yendo mal en su vida personal, si está pasando por dificultades, por la partida de un ser querido, por muchos factores, deudas, amenazas, en, se- su desempeño laboral va a ser menos, va a ser menor. Entonces yo digo que ahí es donde las empresas deben entrar a indagar y ser más minuciosas, más meticulosas. Debe haber un acompañamiento a los trabajadores en este sentido, para que haya un equilibrio. Bueno, una, un trabajador que, que trabaja estresado eh, es un trabajador enfermo, puede ser un trabajador enfermo, ya que el estrés genera cantidad de enfermedades, por ejemplo, migraña, gastritis, problemas en la piel, cáncer. Entonces,
estas personas van a tener unas consecuencias físicas y unas consecuencias mentales, ¿cierto? ¿Cómo influyen estas consecuencias? Pues digamos un trabajador que está enfermo o un trabajador que tiene miedo, es un trabajador o una persona porque pues hablando de trabajadores, ¿cierto? Pero el riesgo el riesgo psicosocial, el peligro público nos afecta a todos, independiente si se trabaja, no se trabaja, si es una persona natural o si es una persona jurídica, se va a ver afectada, se va a ver afectada. Entonces estas consecuencias físicas van a generar en las personas cargas emocionales que van a afectar su vida cotidiana, que van a afectar cómo se desenvuelven socialmente. Ya una persona que, que sienta miedo es una persona que no va a salir a la calle porque de pronto la roban, porque de pronto puede ser víctima de un atentado, puede contraer el COVID, por ejemplo. Eh, También hay otras consecuencias, por ejemplo, a nivel personal de cada quien. Si esta persona trabaja o algo, puede incurrir en delitos por venganza, ¿no? Digamos que una persona, listo, está muy estresada, tiene mucha carga laboral, el trabajo es mal remunerado. Esa persona puede arremeter contra sus jefes por venganza, por cualquier otro interés. Puede arremeter contra la empresa con un atentado terrorista. Entonces, entonces sí es importante tener en cuenta cómo, cómo estas consecuencias del peligro psicosocial influyen en la exposición a los peligros públicos. En estos trabajos donde hay mayor exposición al peligro psicosocial, pues también hay mayor exposición al peligro público. Tal es el caso de los vigilantes, tal es el caso de la policía y todos por ejemplo, la UNP, los escoltas, gente que constantemente viven bajo una presión y que tienen mucha responsabilidad bajo su cargo y si cometen alguna inconsistencia en su trabajo se pueden ver inmersos en problemas legales que pueden acabar con sus carreras, con sus trabajos, inclusive puede caer a la cárcel o perder la vida, o perder la vida. Entonces, dependiendo también el trabajo y la labor que desempeñan, eh, se puede medir digamos, la gravedad o la magnitud de las consecuencias del peligro público. Bueno, para minimizar la exposición al riesgo público, lo que decíamos al principio, eh, ser muy analíticos, muy persuasivos. Si estamos en lugares de alta incidencia de hurto, de delincuencia, pues lo mejor es no mostrar pertenencias de valor, no utilizar joyas, relojes, anillos, celulares o cualquier otro atractivo para los delincuentes. También si son dotados o los trabajadores son dotados o si una persona tiene un vehículo, pues también entonces em, se deberá em, hacer menos visible. Se debe bajar el perfil, bajo, andar en un perfil bajo para, para evitar la atención para evitar llamar la atención de los delincuentes. Al riesgo público estamos expuestos en cualquier lugar público.
Y lo más importante es estar atentos al medio, al entorno en el que nos desenvolvemos. Si vemos una persona sospechosa, un paquete, un maletín, un vehículo sospechoso o abandonado, pues informar o persuadirnos o alejarnos o buscar cómo, donde podamos estar seguros y siempre estar informando, siempre estar contactando al jefe o a la familia en dónde estamos, qué estamos haciendo, con quién. Bueno, para, para identificar el peligro público existen estrategias. Por ejemplo, una de ellas son en los trabajadores para identificar los peligros públicos en los trabajadores. Existen estrategias como lo son las encuestas, como son la revisión al factor sociodemográfico, la actualización de la misma. eh, para, para evaluar también hay muchas metodologías que permiten evaluar eh, en qué nivel o en qué probabilidad tiene el peligro público para desenvolverse en la empresa o en el lugar donde, donde se puede generar un peligro psicológico. Para controlar el peligro psicosocial, eh, pues yo implementaría un, un canal, o no sé, tal vez ya lo haya, donde las personas puedan expresar sus emociones. Si digamos una persona del día de hoy amaneció triste o amaneció estresado, pues que tenga ese canal y tenga la libertad y la posibilidad de expresarse y que sea escuchado y que sea tenido en cuenta y que haya un acompañamiento. Porque muchas veces no lo hacen porque pueden ser objeto de burla o pueden ser objeto de crítica o hay mucha confianza con los jefes y estos eh, se vuelven más como un teléfono roto. Entonces sería necesario como estrategia para controlar el peligro psicosocial que haya un canal para expresar nuestras emociones, que haya unos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que si una persona, digamos, el día de hoy o el día de mañana se siente deprimida, pues que tenga una atención prioritaria y pueda ser remitido con profesionales que lo atiendan. Debe haber un acompañamiento y un y una y hay que insistir en las capacitaciones, en las encuestas, e insistir porque de eso se trata. Yo digo que para que para identificar y evaluar y controlar el peligro psicosocial y que no que no incida en un peligro público, debe estar el personal trabajador en permanente cuidado y atención, debe estar siendo capacitado, debe estar siendo seguido, debe estar siendo monitoreado y para evitar que incurra en estos peligros, en estos riesgos psicológicos y públicos. Es también responsabilidad de la empresa, si quieren tener un mejor clima laboral, si quieren tener un mejor desempeño, una mejor productividad, pues estar al tanto de las condiciones psicológicas de los trabajadores. Em, es importante también tener a la mano la batería de riesgos psicosociales, ya que en ella
podemos encontrar los riesgos y muchas estrategias o muchos mecanismos, muchos factores que nos permiten evaluar y controlar. Es muy importante. Hay quienes no conocen la batería de riesgos psicosociales y es de vital importancia pues para como estrategias para identificar, evaluar y controlar el peligro psicosocial. El peligro psicosocial es latente, siempre va a estar ahí, siempre una palabra mal dicha, eh, una orden mal dada, una tarea mal realizada puede desencadenar un mal comentario, un mal, una mala información que puede generar un peligro psicosocial en las personas. También tiene que ver mucho con el ámbito social donde se desempeña. Por ejemplo, eh, no es lo mismo trabajar o los peligros psicosociales en una empresa de construcción a una empresa que se dedica a la prestación de servicios de funerarias o de abogados, porque son ámbitos sociales diferentes. Por lo general las personas que trabajan en la construcción, en, en estas actividades, eh, son personas de poblaciones más vulnerables, más timadas, con comportamientos más agresivos, más de calle. Un trabajador en muchas ocasiones el jefe no le puede ordenar, no le puede decir nada porque pues se van a alterar y van a responder de la forma no adecuada. Inclusive pueden responder con agresión, agresiones verbales, físicas y psicológicas. Entonces, el, el riesgo, el peligro psicosocial como peligro y como riesgo está siempre latente, siempre, y se puede desencadenar en un peligro público. Una persona que se encuentra hostigada por su jefe en cualquier momento, esta persona puede ser una persona depresiva, deprimida, estresada y en cualquier momento puede resultar agrediendo a sus jefes, a los que lo mandan, por ejemplo, o a un compañero, o a un subordinado, o a cualquiera, inclusive a una persona que no tiene nada que ver. Pueden reaccionar de cualquier forma, voluntaria o accidentalmente, por las condiciones o actos inseguros desempeñen en su labor debido al factor psicosocial o psicológico por el cual pasa esta persona. Es importante, más que cualquier cosa, el autocuidado. Si una persona no tiene conciencia del autocuidado, si no se cuida, si no vela por su propia salud, por su seguridad, por su ambiente sano, por su clima laboral, eh, nadie más lo va a hacer. Pueden existir mil estrategias en una empresa, en una organización, pueden existir mil controles y mil métodos para evaluar, para prevenir, pero si uno mismo no pone ese granito de arena, no aporta o no se convence de que el cuidado es de uno mismo para uno mismo, pues no va a haber como esa, esa congruencia que se necesita, porque las cosas son más de convicción. Si yo no me cuido, si a mí me da igual enfermarme, si a mí me da igual llegar tarde a trabajar, no ir a trabajar, llegar en estado de embriaguez, entonces, entonces me estoy exponiendo a muchos peligros, a muchos peligros. Imagínese uno llegar a trabajar en una tarea que demande concentración y precisión y llegar uno trasnochado, sin dormir, llegar borracho. Entonces esto puede generar un peligro que se puede convertir en no solo psicosocial, sino en público, ya que por un acto inseguro o un acto irresponsable puedo generar un daño a terceros. Puede ser el caso de un guardia de seguridad que está nervioso, está asustado y
y desenfunda su arma y dispara, y una bala perdida puede herir a personas inocentes, o alguien que tiene el control de la electricidad, o alguien que tiene el control de una represa y abre las compuertas porque simplemente se siente aburrido con la vida o porque la novia lo dejó. Entonces, entonces yo digo que en este, en este aspecto es importante el autocuidado, eh, tener buenos hábitos de salud, tanto física como mental, hacer ejercicio, dormir bien, alimentarse sanamente, eh, realizar los protocolos de bioseguridad de hoy en día, lavarse las manos, utilizar tapabocas, mantener el distanciamiento. Todo estos son estrategias que nos aportan salud y bienestar. Y tienen que ver con el autocuidado, porque de uno mismo depende salir de la rutina, eh, in- implementar hábitos de lectura, de actitud artística, de relajación, de, de relaciones familiares, compartir más con la familia, para que, para que no se vuelva, eh, para que el trabajo no se vuelva una carga o no se vuelva un hábito, porque mucha gente desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo, entonces se convierte en que el trabajo, en que esa rutina, en que esa demanda de estrés, esa demanda de atención, se convierte en parte de la vida de las personas y van a vivir así, estresados a toda hora, con esa atención al detalle de lo que realizan y no. Entonces es importante el autocuidado como estrategia para mejorar y para reducir el peligro psicosocial y el peligro público por ende. Bueno, eso ha sido un poco de lo que quería hablarles sobre eh, cómo puede afectar el peligro psicosocial intralaboralmente. Cómo puede afectar, ya que pues esto se puede desencadenar en peligros, en riesgos y en catástrofes, en amenazas, en pérdida de materiales, en pérdida de vidas humanas, en lesiones, etcétera. Esto es un poco de que le quería hablar del tema y eso es todo. Muchas gracias.